Paul, Raúl, Miriam, buenos días. ¿Se encuentran por ahí? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos Gusto días. saludar a Buenos todos. días. ¿Cómo están? Pues bueno, pues un día más, un webinar más, tratando de buscar generar valor agregado a las empresas. Y hoy con dos grandes invitados nos acompaña Paul Jiménez, es Foreign Trade Senior Manager LATAM en Kellanova, antes Kellogg, para los que todavía no ubicaban bien esta marca. Y bueno, también tenemos el gusto de que nos acompañe Raúl Sagún, socio de Comercio Exterior de TRC Group. Bienvenidos, Paul, bienvenidos, Raúl. No, gracias por la invitación, Marco. Gusto Y bueno, saludar a todos. gracias. También por ahí nos acompaña Miriam Telles y el Mundo Soriano, que tiene problemas con la cámara, pero bueno, por ahí anda. Vamos a platicar de la gestión integral del activo fijo, pero vamos a buscar darle un concepto más allá de lo aduanero, ¿no? Un concepto más allá en lo contable, en lo legal, en lo fiscal. Vamos a platicar un poquito de políticas, control interno, conciliaciones, inventarios, depreciaciones, un tema de seguridad laboral del anuncio 004. Y todo esto, a final de cuentas, pues, ¿dónde va enfocado también? Nosotros somos, pues expertos en materia aduanera, y lo vivimos y lo sufrimos, por eso también invitamos a Paul, porque ella lleva tiempo en la industria y lo ha sufrido también, lo que es el control del activo fijo, ¿no? Pues vamos a platicar un poquito de los conceptos, clasificación, importancia del activo fijo. Pues bueno, como ustedes saben, dentro de la connotación de activo fijo, pues no nada más son mover eso que me estorba, no nada más es la maquinaria, ¿no? También se encuentra el equipo, las herramientas, moldes, refacciones, equipos de aparatos de control de la contaminación, investigación, seguridad industrial, o sea, realmente es muy amplia la definición de activo fijo. Y bueno, y al final de cuentas debemos de entenderlo no más en la parte aduanera, sino también en la parte contable, fiscal y legal, ¿no? Cada una tiene sus características que se deben de vigilar. Quizá no por la misma persona, pero sí por la misma empresa, ¿no? Evidentemente, ¿no? Ahora, cabe señalar algo muy importante y por ahí me va a corregir Raúl, Paul o Miriam. El estado físico que guardan las mercancías es sumamente importante. Desafortunadamente hay criterios de ejecutivos de empresas que dicen, bueno, ya está depreciado, ya está canibalizado, entonces realmente minimizan el riesgo que puede existir para este tipo de bienes, el activo fijo, si no le damos un tratamiento contable, fiscal, legal y aduanero correspondiente, ¿no? Y también tenemos otra parte que viene siendo los bienes reconstruidos o los que le llamamos en el argot los Frankenstein, ¿no? Que de repente, oye, esa máquina está bien buena, ¿no? Pues aquí le hizo el ingeniero, porque el ingeniero casi nos lo roban los de la NASA, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, pues es un activo pues, que no se adquirió legalmente, quizá como tal, quizás en sus partes, pero bueno, no tiene esa parte en lo general, ¿no? Por favor, Raúl, Paul, Miri, váyanme interrumpiendo si son tan amables, ¿no? De ahí, Marco, creo que parte importante de lo que comentas en la conceptualización del activo fijo, y eso a todos los que nos están viendo, creo que les va a ayudar a aterrizar, porque lo podemos ligar con el artículo 32 de ISR, porque este nos está estableciendo que va a ser todo bien tangible, que nos va a permitir el desarrollo de nuestra actividad económica. Entonces, debemos entender cuál es la actividad económica de la empresa para poder determinar qué es un activo fijo, ¿vale? Y otro punto importante es que los activos fijos, conforme a la ley fiscal, pueden ser adquiridos o pueden ser elaborados, que son estos famosos Frankenstein, ¿no? Porque muchas veces las empresas entran en pánico y decir, oye, la gente de ingeniería, pues se volvió creativa, armaron algún activo y pues resulta que ahora, ¿cómo lo voy a tener que comprobar? ¿No? Muchas veces procedemos a temas de regularización por la falta del conocimiento de que la propia ley del impuesto sobre la renta te está permitiendo y te está diciendo cómo debes amparar este tipo de activos, ¿no? Entonces, ahorita que hablaste de Frankenstein, es algo muy común en la industria y a veces no se tiene el contexto correspondiente para poder amparar su legal estancia o tenencia e incluso para mandarlo a un proceso de inversión o gasto dentro de la contabilidad. Sí, es correcto, ¿no? Entonces, a veces ese desconocimiento pues, hace que no tengamos el adecuado control y registro de este tipo de bienes, ¿no? Bueno, pues básicamente, como bien lo comentaba Raúl, el activo fijo es algo que se utiliza para la producción, suministro de bienes, comercialización y prestación de servicios, tiene una vida útil mayor a un año y no está destinado a venderlo, ¿no? Es algo que vamos a tener dentro
dentro de nuestra empresa para poder llevar a cabo estas actividades. ¿Y cómo se clasifica comúnmente? Maquinaria, equipo, mobiliario, equipo de oficina, equipo de transporte, equipo de cómputo y periféricos, terrenos y construcciones básicamente, ¿no? Y al final de cuentas, recordemos una cosa, que la correcta clasificación pues, va a permitir la adecuada contabilización, depreciación y reporte financiero, ¿no? Fiscalmente, como también lo comentaba Raúl, pues bueno, tenemos un tema de deducción, pues al final de cuentas es un gasto que se va a deducir, quizá no se va a deducir como estamos acostumbrados a cualquier otro gasto, sino va a ser a través de la depreciación, y para eso existen pues, requisitos y porcentajes autorizados, ¿no? Para empezar, que esté legalmente importado, portándose en mercancías de importación, que esté pagado, en su caso que esté documentado con un CFDI, si fuese el caso de activo fijo nacional, como bien lo comentaba Raúl, que se utilice en la actividad económica de la empresa y que se clasifiquen dentro de las tablas fiscales con los máximos anuales autorizados que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y por otra parte, desde un punto de vista legal, oye, ¿cómo lo tengo, no? ¿Cómo llegó aquí las facturas, los contratos, arrendamiento, un contrato de compraventa? Si es una importación, pues también si está en temporal, si está en definitivo. Al final de cuentas, necesitamos tener un control de aquel bien que es un patrimonio de la empresa, al final de cuentas, ¿no? Entonces, tanto su adquisición como su uso, sus transferencias y bajas, todo debe estar debidamente documentado, ¿no? De repente volteamos y tenemos moldes, no sé, te la voy a inventar, ¿no? Una empresa que le fabrica Ford, pues tiene un molde de Ford, ¿no? Pero ¿cómo llegó ahí? Pues bueno, Ford me lo mandó comercialmente, pues sí, se lo tengo que mandar al que me está fabricando algo, ¿no? Pero documentalmente el otro lo importó en temporal, ya me lo pasó, pero no hubo virtuales, pero esto, pero el otro, pero el dueño es un extranjero. Entonces, si es una maraña, vamos a decirle comercial, porque así es como funciona, pero falta documentarlo, soportarlo legalmente, aduaneramente, contablemente, lo que sea, ¿no? Entonces, sí necesitamos entender que cómo puedo comprobar legalmente que estos bienes están en mi empresa y por qué los puedo utilizar, ¿no? A final de cuentas, ante auditorías, litigios, inspecciones, pues es lo que me va a poder comprobar el legal uso y la legal tenencia de estos bienes. Aduaneramente, como ustedes ya lo saben, pues necesitamos los pedimentos que estén legalmente importados. Y ojo, muchas veces tenemos una incorrecta clasificación, pues eso ya puede decir que es otro bien y no estamos tratando de amparar. Si tenemos un tema de valoración, bueno, no quiere decir que esté incorrectamente importado, pero sí tenemos un tema de su evaluación. Pero también es muy importante poder identificar número de serie, parte, marca, modelo o en su defecto especificaciones técnicas. Y recordemos que la información que va a sobresalir o a prevalecer es la que está en el activo fijo físicamente, ¿no? Porque tenemos una cosa en activo fijo, tenemos otra cosa en documentos, ¿no? Más adelante Raúl nos platicará, pero bueno, muchas veces con el paso del tiempo, el activo fijo, pues no sé, sufre cambios, vamos a decirlo así, y no porque lo vayamos modificando para la operación, sino simplemente, oye, necesitamos, para efectos de mantenimiento hay que pintarlo, ¿no? Para que no suceda. Entonces hay una pintadita y le quitan la placa, ¿no? De repente va por ahí Romeo, algún enamorado, y le quita un estampito, le quita la placa, o desquacerado que no tiene nada que hacer. Y esto al final de cuentas hace que ya la documentación que lo amparaba pues pareciera que no es la misma o la que corresponde a esos activos. Y generalmente tenemos otros requisitos como estar registrados en el anexo 24 y al final de cuentas para efectos de IME estar en los domicilios, ubicarse en los domicilios autorizados en los programas, autorizaciones que tengamos autorizados, ¿no? Y de ahí, Marco, me gustaría complementar, porque cuando estamos hablando de una gestión integral de activos y aparte en la cuestión de comprobar la legal estancia, hay varios puntos que a veces los usuarios de comercio exterior tenemos un poco perdido el foco, ¿no? Lo primero es, hay que recordar que todo activo fijo puede ser fiscalizado, ¿vale? No solamente el IMEX, muchas veces las empresas piensan que si no son empresas, IMEX disminuye su nivel de riesgo y la realidad es que no. La autoridad tiene la misma facultad para ser IMEX o no ser IMEX, el hecho de ir y solicitar comprobar la legal estancia de tenencia. Otro punto importante es que de los documentos que dijiste, las empresas deben de entender y tener el contexto del activo. Uno de los elementos importantes es saber cuándo se adquirió, cuándo se importó, cuándo se trasladó,
se obtuvo la mercancía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cómo tenemos que estar amparando y declarando los datos de identificación individual en una mercancía que yo importé en el 95 o en el 2007 o después de 2012. ¿En dónde debo de colocar los datos? ¿Qué debo de cumplir? Por ejemplo, en un contrato, en un CFDI, van a variar conforme parte del tiempo. Entonces, además de esos documentos comentas, creo que es importante que la gente entienda que no solamente es ese documento, sino entender en qué momento se llevó a cabo para que aseguren que están dando cumplimiento a la normativa de esa fecha. Sí, sí, sí. De hecho, digo, un buen ejemplo es el de datos de identificación individual. Que anteriormente la ley aduanera nos decía que estuviera declarado sin impedimento, factura, relación anexa, packing list o lo que fuera, y después cambia a que sea en el COBE, ¿no? A final de cuentas. Entonces, si tú ahorita tienes estos datos de identificación individual en papel distinto al COBE, la autoridad te podría decir, oye, la ley no dice que va ahí, ¿no? Y esto pues ya entró en vigor desde el 2014, ya tiene más de 10 años. Y bueno, independientemente de las multas que son pues, más altas de la comparación de datos incorrectos o tratar de información estadística, pues es el tema de no poder comprobar esta legal estancia, ¿no? Pero bueno, por aquí, Miri, ¿ibas a hacer una pregunta a Paul? Sí, Marco, muchas gracias. Bien, como pues lo han venido comentando, hay muchos retos y oportunidades para cada empresa. Y aquí quisiéramos preguntarle a Paul si en su experiencia nos puede compartir cuáles son los principales retos y oportunidades en el control de activos fijos a los que él se ha enfrentado y pues que considera importante compartirnos. Claro, creo que justo sobre lo que estaban comentando ahorita, me parece que todas estas obligaciones y regulaciones van aplicando durante distintas etapas del ciclo de vida de un activo fijo, ¿no? Y es un poco en mi experiencia como lo veo, ¿no? Entonces ahí uno de los retos importantes en mi experiencia es la falta justo de coordinación entre las distintas áreas involucradas en este ciclo de vida, ¿no? O sea, lo que suele ocurrir es que cada área mantiene su propia información, su propio control, su propia base de datos, siguiendo la lógica operativa que cada uno tiene, ¿no? Sobre la cual tiene responsabilidad cada una de estas áreas, ¿no? Entonces, comercio exterior, muy enfocado en la parte de pedimentos, contabilidad en la parte de registros financieros y contables, la parte de mantenimiento, ¿no? Con controles muy específicos sobre temas de servicio, mantenimiento, reparaciones, etcétera, y operaciones, pues siguiendo, digamos, el funcionamiento del equipo de forma diaria, ¿no? Entonces, esto para mí genera una realidad paralela por parte de cada área, en donde pues no hay una visión integral ni una trazabilidad completa del activo a lo largo de este ciclo de vida. Y como resultado, pues este control se fragmenta y comienzan a aparecer inconsistencias, como tener, y ahorita ya lo comentaba, ¿no? Activos sin evidencia documental, diferencias entre lo físico y lo contable, errores de conciliación, y al final, pues bueno, tener activos sin un respaldo legal o fiscal, y esto genera pues distintos riesgos fiscales y operativos para las empresas. Entonces, creo que este es uno de los principales retos, estos hilos de comunicación en las empresas para poder alinear sobre el ciclo de vida del activo, pues todas estas obligaciones que estamos viendo. Entonces, creo que la oportunidad de mejora yo la pondría en tres pilares clave. Primero, creo que sí es importante buscar centralizar la responsabilidad del control de los activos. O sea, tiene que haber un dueño del proceso que pueda justo coordinar entre las distintas áreas y asegurar que cada pieza del rompecabezas esté en su lugar. Otro punto clave creo que es establecer una política o un lineamiento corporativo común donde pues se define con claridad los roles y responsabilidades de todas las áreas involucradas en el ciclo de vida de un activo. O sea, quién autoriza su alta, baja y con qué documentación. Y un punto final que creo que es importantísimo es la capacitación que den estas áreas a las demás que están involucradas, porque cada uno de nosotros ve el activo o el control del activo desde nuestra perspectiva, y creo que hay que romper
también justamente con estos hilos y mejorar esa coordinación e integración de las áreas. Eso sería. No, completamente de acuerdo, Pablo, muchas gracias. Y bueno, yo en lo personal he visto en diversas empresas que de repente, bueno, ¿y dónde está el control, no? Ah, lo tiene el de comercio, ¿no? Bueno, el de comercio pues tiene realmente lo que él ve hasta donde ve, ¿no? Y de repente, como bien decía Raúl, oye, no nada más es lo temporal, también lo definitivo y también lo nacional. Nos ha tocado, desafortunadamente, empresas donde dice, oye, ¿qué crees? Que rompimos, tiramos toda la contabilidad después de 5 años y ahí se fueron todas las facturas de activo fijo nacional. Pues ahora, pues o las vuelves a conseguir, o bueno, en este caso eran más viejas, todavía estaban en papel, o qué vamos a hacer, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Y como bien dijo Raúl, no nada más es un tema de temporal, es un tema de en general, ¿no? Recordemos que para efectos de la ley del IVA, podríamos presumir pues hasta una presuntiva de ingresos, ¿no? Entonces después, pues dónde está el ingreso acumulado y dónde está el IVA de esa enajenación, ¿no? O sea, a final de cuentas se puede hacer algo bastante grande, ¿no? Entonces, sí tener cuidado con los controles, sobre todo, como bien lo dices, todas esas áreas, pues bien comunicadas, ¿no? Porque al final de cuentas, pues lo que hemos visto es que nadie sabe, nadie supo, ¿no? Y el de pobre comercio exterior, pues al final de cuentas es el que acaba ahí, pues embarrado con temas que quizá nunca estuvieron dentro de su esfera, pero al final de cuentas, pues así funciona en la práctica, ¿no? Y platicando un poquito de políticas, como bien lo comentabas, pues necesitamos políticas firmes, políticas actualizadas, políticas que puedan amparar las altas, las bajas, las transferencias. Como bien lo comentaste, Paul, desde la autorización de compra, de que los CFDIs tratándose de nacionales estén bien requisitados, desde el uso del CFDI, formas de pago. En caso de temporales, pues desde las claves, ¿no? Todo lo que corresponde a temas de importación de activo fijo. Y al final de cuentas, pues creo que sí vale la pena tener un formato donde podamos identificar descripción, número de serie, responsable, ubicación física y estado físico de las mercancías, aunado a lo que comentaba Raúl de las que podemos estar creando en las empresas, ¿no? También políticas necesarias para efectos de traslado entre áreas. Muchas veces nos han solicitado hacer levantamientos de inventario de activo fijo. Me dice Marco, es que nos interesa ver porque de repente mueven las herramientales, mueven las máquinas, y obviamente las máquinas grandes no, pero después todos esos periféricos ya no saben en dónde están, ¿no? Entonces, pues hemos buscado la forma de cómo identificar esto a través de GPS, a través de radiofrecuencia, para poder linkear hasta con el gafet del usuario o del empleado esos movimientos, ¿no? Entonces, todo lo que es traslado entre sucursales, almacenes, que se fueron a reparación, también tiene que estar bien definidos en políticas para su rastreabilidad, ¿no? Y al final de cuentas, todo debe estar respaldado tanto en el tema fiscal, contable, como aduanero y legal, ¿no? Y las bajas del activo fijo, estas también a veces son las más interesantes. Nos ha tocado desafortunadamente algunos cierres de planta, en donde, pues bueno, pues ya se vendió, o pues ya vamos a tirar todo, ahora sí que al kilo, pero espérenme, aduaneramente tiene un tema, ¿no? Entonces, para darle baja a un activo, pues dependiendo de las circunstancias, pues puede ser una venta, una donación, si se considera como un desperdicio, y tenemos que actuar conforme a cada situación, ¿no? Si es una venta, pues un CFDI, si es por un tema de obsolescencia o pérdida, ¿cómo documentamos que realmente pues ya es un desperdicio, tanto para efecto fiscal como para efecto aduanero también, ¿no? Si es el caso de una donación, pues tenemos que también cumplir con las disposiciones del impuesto sobre la renta, porque no es como que la primera que a mí me gusta, hay todo un procedimiento para donación que debemos de vigilar muy bien con el tema aduanero, ¿no? Para no estar primero rompiendo las obligaciones fiscales, ¿no? Y al final de cuentas, estos registros contables contra los operativos, pues se deben ver bien reflejados en tantos sistemas, en el RP, en hojas de control, en las etiquetas de identificación, y al final de cuentas, en las cuentas de activo fijo que tenemos en nuestra contabilidad, ¿no? O sea, todo tiene que cuadrar. Yo siempre he dicho, son sumas y restas. Entras 10, sacas 2, me quedan 8, ¿no? Pero realmente, como ustedes saben, pues eso no es lo que sucede día a día, ¿no? Desajustes en todas las empresas todos los días, ¿no? Activos registrados contablemente, pero no localizados fiscalmente, activos en uso no registrados en contabilidad, está el alta pendiente, o movimientos físicos no identificados. Entonces, todo eso necesitamos tener políticas que nos permitan saber en todo momento dónde está cada una de estos bienes, ¿no?
Y aquí, Marco, aquí complementando la parte de baja de los activos fijos, sobre todo para las empresas IMEX, aquí hay que tener cuidado porque muchas empresas cuando quieren dar de baja su activo y proceden a un cambio de régimen, empiezan a tener conflictos sobre los cálculos de la depreciación, ¿vale? Y aquí es un punto bien importante porque hay que recordar que la depreciación que se maneja para efectos corporativos puede ser la depreciación fiscal o la depreciación contable, ¿vale? Y todavía tenemos una norma de información financiera que nos dice los tipos de depreciación. No podemos tener una depreciación lineal, podemos tener una depreciación decreciente, podemos tener ahí algunas variaciones sobre los porcentajes y métodos acelerados. Pero para tema de comercio exterior, la depreciación juega completamente distinta y se debe de considerar que desde la base de la depreciación es distinta porque estamos hablando que en la parte fiscal tenemos un monto original de inversión contra una parte aduanera que es el valor en aduanas. Y el mecanismo de depreciación tiene ciertas características distintas que se debe de considerar. Y eso es importante porque de repente llegan a ser cambios de régimen con datos inexactos que pueden ser observados. Puede haber cambios de régimen con un pago excesivo de aranceles que no era correspondiente e incluso se pierde la trazabilidad y la congruencia respecto al valor en aduanas contra el valor que quisieron colocar en la depreciación porque se fueron a utilizar lo registrado en los libros contables, ¿no? O en la parte fiscal. Entonces, esa parte de la baja de los activos, hay que considerar que la depreciación aduanal tiene un aspecto importante, específico a considerar, lo tenemos en la regla 1610 de comercio exterior, y ahí podemos ver cuál es la reglamentación para disminuir su valor, ya sea por cambio de régimen o incluso por transferencia. Sí, correcto. Como bien lo comenta Raúl, digo, como un poquito de conclusión muy visual para entender este tema aduanero, eso ya ver, si la depreciación entra como un factor aduanero para efectos de calcular la base gravable, pero al final de cuentas, lo que dice, vamos a decir, la autoridad en materia aduanera es, ok, vas a utilizar las reglas de la depreciación para poder disminuir tu base gravable. Pero al final de cuentas, esa disminución se va a volver a ser grande o se va a volver a crecer en la medida que tu producción se destina al mercado nacional. ¿Por qué puntualizo esto? Porque como bien dices, mucha gente dice, depreciado, cámbialo de régimen a 2 pesos, ¿no? Por decir, ¿no? Entonces, evidentemente, hay una subvaluación porque realmente esa no es la forma en la que se calcula esa base gravable. Creo que es un tema muy interesante que se tiene que vigilar porque, pues como realmente no es una operación que se haga todos los días de estar cambiando de régimen el activo fijo, pues no está perdiendo de vista, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, en temas de política es una buena práctica, pues manual de políticas de activo fijo, aprobado por un tema de auditoría interno, dirección financiera. Nosotros hemos recomendado y hemos establecido comités de activos fijos porque tenemos empresas que tienen 2,000, 3,000 activos fijos. Hace poco estábamos platicando con una que no sé si es la más grande en México, pero tiene 40,000 activos fijos, ¿no? Evidentemente es un monstruo de operación, tiene un control muy bueno, muy al detalle, pero al final de cuentas el volumen pues es un volumen interesante y eso puede ser al final de cuentas un tema complejo en los controles de cualquier empresa, ¿no? Entre más operaciones, pues se vuelve más complejo, ¿no? Más manos se necesitan, ¿no? Y al final de cuentas, como bien comentaban, necesitan estar involucradas varias áreas de las empresas, ¿no, Miriam? ¿Qué áreas de las empresas deberían estar involucradas? Pues desde producción, aduanas, finanzas, fiscal, no sé, o sea, al final de cuentas no nada más es un tema de una área, ¿no? Y los Yo aquí, Marco, sí. Ay, perdón. Adelante, Si adelante. puedo complementar, creo que este punto es importantísimo, Marco. Creo que nunca se debería de dejar, al menos en mi experiencia, el control de los activos fijos a una sola área, ¿no? Creo que esta idea del comité es muy buena porque, a ver, si al final cada empresa tiene necesidades y características específicas, ¿no? Sobre las cuales pues tienen que establecer un claro entendimiento del control de activos fijos desde las distintas perspectivas, ¿no? Como lo platicábamos anteriormente. ¿Por qué? Porque son muchas áreas las que están involucradas en este ciclo de vida y en este proceso de control. Entonces, definitivamente creo, coincido, ¿no? Que si queremos evitar riesgos, pérdidas o sanciones, tenemos que verlo como una responsabilidad compartida, gestionando con procesos claros
y por supuesto y ahorita creo que vamos a platicar un poco de esto, con el respaldo de la tecnología, pero me parece un gran punto el contar con este tipo de comités. No, sí, definitivamente. De hecho, acabamos de terminar un inventario físico de activo fijo y ya terminando, oye, espérame, pero la parte contable, la parte financiera, necesitamos hacer una vinculación, ¿no? Y digo, no es que haya sido como tal un retrabajo, pero pues ya lo estaban dejando a un lado, porque realmente tus usuarios, pues podemos decir que hay diferentes tipos de usuarios en las empresas, ¿no? Pero evidentemente cada quien busca cubrir sus obligaciones o sus roles dentro de la empresa, ¿no? Ok, ahora, las conciliaciones, hacemos mucho hincapié porque desafortunadamente no muchas empresas, y digo, no sé, Raúl, punto de vista, pero híjole, yo creo que más del 90% de las empresas no hacen un inventario físico periódico o recurrente, ¿no? Una buena recomendación sería pues, algo anual, a final de cuentas, para entender cuál es el estado que guarda, porque de repente llega activo fijo que va renovándose, activo fijo que va saliendo de la empresa, pero no hay ese registro con esa periodicidad que se necesita, ¿no? Y muchas veces ayudamos a las empresas a llevar a cabo este inventario, pero regresamos hasta 4 o 5 años después, en donde ya todo cambió, y tenemos que volverlo a empezar. Entonces ya no es una actualización, ¿no? Ya parecía que es un inventario de cero nuevamente, ¿no? Entonces, esta conciliación entre el inventario físico y el contable y el aduanero, pues es un tema clave para asegurar el cumplimiento pues, de todo esto que estamos platicando, ¿no? Y al final de cuentas no es que sea una buena práctica, es una exigencia de la legislación pues, fiscal en nuestro país, ¿no? Entonces, este conteo físico que implica pues, verificar directamente que existan las máquinas, su ubicación, su estado, su identificación, y después llevarlo contra lo que tengamos registrado, ¿no? Libros contables, el RP, como bien decía Paul, fecha de adquisición, valores, vida útil, depreciación, y al final de cuentas una conciliación es, vamos a ver si coincide lo registrado contra lo que tengo físicamente, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezar a hacer las correcciones necesarias, ¿no? ¿Qué tengo y qué no tengo que sí coincide? Yo le llamo cajones, ¿no? Vamos a poner una especie de cajonera en donde está lo que está bien pero está medio incorrecto y lo que definitivamente no cuadra, ¿no? Ahora, a final de cuentas, recordemos que todas las operaciones son muy dinámicas, ¿no? Ahora con la pandemia muchas empresas cerraron o disminuyeron su capacidad de producción y luego fueron evolucionando. Entonces, a final de cuentas hubo movimientos, ¿no? Hubo reestructuraciones operativas de las empresas, hubo cambios en la oferta, en la demanda de sus productos, y esto a final de cuentas representa en temas que se deben regularizar contablemente y legalmente, ¿no? ¿Qué pasa con los faltantes? Pues si no tengo faltantes, digo, si tengo mercancía que falta, pues a final de cuentas determinar si fue una pérdida, un robo, una baja no registrada, si fue vendido, destruido, porque a veces no nos avisan a nosotros los que estamos acá arriba en las oficinas, ¿no? Entonces, pues si es necesario implementar esos controles que permitan que después no llegue la autoridad y diga, ¿sabes qué? Como no lo tienes, pues lo que les decíamos hace rato, ¿no? Una presuntiva de ingresos, me debes ese ingreso de esa venta y me debes ese IVA de esa venta, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sí debemos ir amarrando todo esto de los movimientos y conciliaciones que se vayan dando del día a día, ¿no? No es a final del año, no es a final del semestre, ¿no? A final de cuentas, de forma contraria, lo que nosotros tengamos como sobrante, pues a final de cuentas va a decir la autoridad, ah, caray, ¿y esto de dónde salió? Y en ocasiones pasa, ¿no? Pues esto ahí lleva 56 años, ¿no? Pero pues no tienes la legal estancia, ¿no? Nos tocó una vez a una empresa que tenía un horno para acero, costaba 60 millones de dólares y estaba completamente ilegal. Bueno, eso lo pudimos documentar con un tema ahí de unas actas de una paraestatal, pero al final de cuentas son vamos a decirle, situaciones que las normalizas, ¿no? Pues así estaba la empresa, así la compramos, así yo llegué. Y no sé si Raúl te ha pasado que de repente dicen, a ver, déjame llamar al señor, a don Pepe. Don Pepe, venga, fíjese que don Pepe lleva aquí 30 años y él vio cuando llegaron las máquinas, ¿no? Y te empieza a explicar don Pepe, pues cómo llegó, quién la trajo y todo eso. Entonces tratas de armar lo que sucedió en la realidad, pues para dar un entendimiento de qué es lo que va a pasar, ¿no, Raúl? Sí, de hecho, lo que comentas es bastante común, ¿eh? Digo, tenemos la fortuna de todos los años trabajar
varios proyectos a nivel nacional de activo fijo, y es una constante lo que comentas. Falta de auditoría continua, no hay comunicación entre las áreas, no hay documentación correcta, y creo que se vuelve todo un círculo vicioso, como lo comentaba Paul. No se tiene la comunicación y los controles, y eso empieza a generar todas estas situaciones que ahora tú estás comentando, Marco. Y la realidad es que el hecho de no tener un consejo, un comité de responsables para la administración de activo fijo y dejárselo a una persona, provoca este tipo de situaciones, ¿no? Que traen a don Pepe de hace 30 años, que vienen, oye, dime cómo estuvo, qué pasó, qué le importó. Pero ojo, viene otro punto que comentaba Paul, ¿no? Porque al final todo se junta. Ha habido modificaciones y cambios y ciclo de vida de los activos que empiezan a haber modificaciones, alteraciones, cambios de proyecto, que ese activo que don Pepe vio que importaron hace 20 años no es el mismo que ahorita estamos tratando de conciliar o amarrar, ¿no? Entonces empieza a ser ahí una mezcla bastante interesante de supuestos que se pueden dar al momento de tratar de hacer este inventario y conciliación, que el día de mañana tiene grandes complicaciones. Y otro punto que también va a colación, porque cuando hablamos de inventario contra la conciliación contable, pues tenemos que pasar por las distintas áreas: mantenimiento, producción, finanzas, contabilidad, comercio exterior. Hay algunas empresas que tienen el área de activo fijo, hay algunas empresas que por alguna situación, seguridad patrimonial también está involucrado con la cuestión de activo fijo. Y resulta que cuando quieres hacer esta conciliación o ligue, cada quien tiene un lenguaje distinto, ¿no? En mantenimiento, producción, le ponen un apodo a la máquina, ¿no? O le llaman por la zona de producción. Comercio, pues es como arancelariamente lo importaron, ¿no? Contabilidad, pues es el código de SAP o el asset number que tienen en su ERP. Activo fijo, pues como Dios le dé a entender. Entonces, cuando tratas de empezar a amarrar, es con lo que decían, empezar a agarrar este rompecabezas, porque tienes que buscar con qué empiezas a ligar y lograr esta conciliación de lo físico de tu inventario contra lo documental, que a veces llega a pasar, también comentado hace ratito, que resulta que la placa no está, ya se rayó, ya se pintó, la máquina la movieron o la volvieron a repintar, y empieza a tener esas complicaciones que el día de mañana, pues sí, cuando llega la autoridad, como dice en tu lámina, si no tienen la documentación, lo van a considerar como mercancía no amparada, ¿no? Y si no está amparada, pues bueno, empieza a considerarse mercancía de contrabando y toda la situación que ya bien estás comentando. Y aquí, si puedo agregar, justo creo que desafortunadamente la falta de, ya sea de este comité, organismo, lineamiento y política, genera estos incumplimientos involuntarios de parte de las empresas, ¿no? Porque cada uno lo está operando y gestionando desde nuevamente su perspectiva, cuando debería de construirse el cumplimiento a partir de las obligaciones que nos exigen sobre los activos fijos, ¿no? Entendiendo la definición del activo, lo que ya hemos comentado ahorita, lo que ustedes ya han aclarado el día de hoy, pero sobre eso entonces definir este lineamiento y que entonces las áreas estén bien coordinadas para asegurar el cumplimiento. Al final lo que queremos es cumplir y por supuesto evitar sorpresas o riesgos importantes en una visita de parte de alguna autoridad, ¿no? Claro, y partiendo de, pues básicamente de las raíces, ¿no? Necesitamos saber qué tenemos allá afuera, ¿no? Entonces un inventario físico es indispensable y pues a la brevedad posible, ¿no? Para poder saber qué pasos sigan, ¿no? Bueno, a final de cuentas, en temas de depresión contable y fiscal, pues bueno, ustedes saben que pues, a final de cuentas es un tema para poder conocer un desgaste o pérdida del valor, la depreciación del activo fijo, tanto contablemente como fiscalmente, como hace rato lo comentaba Raúl, pero a final de cuentas esto nos va a permitir tener una empresa con cuentas sanas y poder estar bien parados ante los mismos accionistas y ante la misma autoridad, ¿no? Entonces, a final de cuentas, todo esto que comentamos de la norma de información financiera, en particular la C6, pues a final de cuentas son temas que la gente contable debe de seguir, pero como bien lo comentaba Raúl, a veces estamos hablando de lenguajes diferentes y a veces nos ha tocado ver la parte contable que está llevando controles de mercancía que ya no está o completamente es otra, ¿no? Como lo comentaba también Raúl a lo largo del paso del tiempo, ¿no? Entonces, tú traes
tú estás controlando contablemente un activo cuando realmente ahí abajo o no está, o es otro que ya cambió sus características y hasta el mismo valor, ¿no? Al momento que le estás integrando algo más, pues evidentemente, pues ya es otro activo con otras características, ¿no? Y al final de cuentas, bueno, hablando un poquito más de la deducción, pues en temas de comercio exterior que esté legalmente importado, ¿no? Muchas veces tenemos inconsistencias en número de serie, parte, marca, modelo, y para la autoridad es muy sencilla. Si tú le pusiste algún dato de identificación que no cuadra con el documento, pues es como un coche, ¿no? Pues no cuadra el número de serie, esta factura no es de este coche y se acabó, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ver cuáles son las acciones de regularización de esa situación a que haya lugar, ¿no? Y al final de cuentas puede ser algo bastante interesante y algo bastante titánico, porque en ocasiones para alguien, voy a poner un ejemplo muy básico, alguien puede decir, oye, espérame, aquí tengo nueve activos que están ilegales, ¿no? Pues como 9, yo veo uno, no, sí, tengo 8 sillas y una mesa, no, espérame, es un comedor. Entonces va de la mano el entender si realmente lo que la persona que va a tomar una decisión, que sea una regularización, lo está considerando de una forma real, ¿no? Si realmente son 8 sillas y una mesa, o realmente es un comedor. O sea, aduaneramente es completamente diferente y bajo uno u otro esquema podría estar pagando contribuciones, impuestos de más o impuestos de menos y dejando de cumplir con alguna regulación o restricción arancelaria en este sentido, ¿no? Entonces sí tenemos que tener cuidado con las decisiones que se vayan tomando para corregir este tipo de situaciones, ¿no? Y al final de cuentas, la conciliación contable y fiscal, pues es una de las principales obligaciones en auditorías y dictámenes, porque se debe demostrar que los activos están correctamente registrados, con su depreciación en términos de esta norma de información financiera, que los porcentajes fiscales no han sido excedidos. Ahorita ya me salté la lámina, pero maquinaria y equipo 10 son porcentajes máximos. Si tú quieres aplicar mínimos, menos de eso sí se puede, pero son los máximos. Y al final de cuentas es una conciliación fiscal contable donde se pueda comparar la depreciación contable contra la fiscal para entender la situación de cada una de estas máquinas. Pero fíjense cómo todo, al final de cuentas, despega de que necesitamos entender que físicamente lo tenemos y en qué características, ¿no? Ahora, si esto no coincide y tenemos desviaciones, pues simplemente la deducción es improcedente, nos pueden rechazar esa deducción también por activos no localizados, ¿no? Entonces, al final de cuentas no estamos hablando de máquinas de 20,000, 30,000 pesos, estamos hablando de máquinas en ocasiones de 20, 30, 40, 50 millones y para muchas empresas son hasta de dólares, ¿no? Entonces, sí es un especial cuidado que debemos de tener. Ahorita me vino a la mente un caso ya tiene como 2 años, una empresa que pues, imprimía, al final de cuentas, y sus productos, que eran varios, todos tenían una característica en particular, que era una portada, vamos a decirlo así, y esa se imprimía en una impresora muy grande, y esa fue la única máquina que ante una revisión, pues no pudieron comprobar la legal estancia, ¿no? Entonces, pues sí la empresa estaba preocupada porque decía, la única máquina que no le puedo poner portada a todo, por decir, a todos mis productos, pues ya se me acabó el negocio, ¿no? Y al final de cuentas se ganó de forma, no de fondo, ¿no? Entonces, también era un tema que decía, van a regresar porque pues ahora ya se ganó de forma, pero de fondo a dónde estamos parados, ¿no? Y no podemos perder esta máquina, ¿no? Entonces son situaciones que créanme, y Raúl no me va a dejar mentir, y Paul tampoco, ni Miriam, son situaciones que pasan y pasan en la vida real, ¿no? Y sobre todo también debemos de recordar que tenemos un artículo en la ley aduanera que es el 183A, que establece diversos supuestos en donde las mercancías o bienes pasan a propiedad del fisco. Entonces, si tenemos un tema de activo fijo que no podemos comprobar legal estancia, pues pasa a propiedad del fisco. O sea, no es como que esté embargada y me la van a regresar y pagar los impuestos. Si pasa a propiedad del fisco, o sea, me van a multar con todas las multas aplicables y pues ya me quedo sin una máquina, ¿no? O sea, a final de cuentas, debemos de entender también que cuando la ley te dice que hay imposibilidad material, no significa que esté pegada al piso, porque mucha gente dice, no se la puede llevar porque está muy pesada y está pegada al piso y está con unos sujeta a lo que quieras. Realmente imposibilidad material es cuando no existe algo que se pueda llevar, ¿no? Entonces, hay que entender muy bien los conceptos y el actuar de la autoridad para poder tomar decisiones en nuestra operación día a día, ¿no? Sí, correcto. Y yo creo que
gran riesgo que tienen las empresas, bueno, lo que parte de este gran riesgo es la falta de concientización interna, ¿no? Hay veces que no se entiende en la alta gerencia la relevancia de hacer los ejercicios de una auditoría, una conciliación, implementar tecnología para el control de este tipo de activos, de bienes. Es increíble que todavía hoy en día, cuando vas a una planta a hacer un levantamiento, a hacer una revisión, una auditoría, pues detectas que todavía se llevan levantamientos en papel, literalmente en papel, o que se lleva el registro de los mantenimientos en un Excel, lo cual no es de que esté mal. El problema es que genera mucho margen de error, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones, pues claro que genera un riesgo, y yo creo que un punto importante es la falta de concientización de la alta gerencia para llevar todo este tipo de controles, porque bueno, el problema no es tanto la multa de datos inexacto, ¿no? Como lo comentabas ahorita, Marco, la bronca es las multas que te ponen por omisión de contribuciones, aspectos fiscales contables, y en su caso, que te embarquen la maquinaria. ¿Qué vas a hacer? Sí, es correcto. O sea, al final de cuentas, tu flujo de operación se va a detener, ¿no? Si es una empresa que se está produciendo, pues ya puedes producir, ¿no? Es como con el padrón de importadores, ¿no? Yo existo porque importo para vender. Si ya no puedo importar, pues ya no puedo vender, ¿no? Claro. Entonces, pues realmente debemos de buscar que el flujo de operación no se detenga, ¿no? Y bueno, pues las bajas contables ya las hemos platicado. Aquí nada más una lámina en donde amarramos un poquito el tema contable, fiscal y aduanero. Y a final de cuentas, debemos de sacarnos de la cabeza muchas cosas. Hay gente que todavía piensa, sobre todo la maquiladora, digo no todos, pero nos ha pasado y lo pongo sobre la mesa porque hay personas que creen que porque cambiaron de régimen ya son dueños de las máquinas, ¿no? No es que lo cambié de régimen, entonces ya es mía, ¿no? Entonces ya la puedo vender, espérame. Si eres una maquila y la propiedad es de un extranjero, de un principal, de una parte relacionada, cambiaste la situación aduanera, por decir así, su estatus, pero realmente no quiere decir que ya eres propietario de esto, ¿no? Entonces, sí lo pongo sobre la mesa, porque en ocasiones, desafortunadamente, y Raúl no me va a dejar mentir, hay asesores que se van por la vía más rápida y que se va por la más barata, ¿no? Entonces, nos vamos por aquí, le hacemos por acá, le ponemos este mini precio y pagamos menos impuestos. Pero eso puede ser una bomba de tiempo a final de cuentas, ¿no? ¿Va? Bueno, ya. Bueno, y como buenas prácticas, sobre todo en tema aduanero, antes ver el estatus aduanero antes de disponer de cualquier activo, ¿no? Para poder tener, pues, qué es la situación que debemos o el paso a seguir aduaneramente, ¿no? Pero a final de cuentas, las empresas necesitan un protocolo de cierre, lo que platicábamos, el comité, las actas, a final de cuentas, conciliar la baja contable contra el inventario físico, declaraciones fiscales. Y bueno, de ser posible, pues integrar todos estos, pues mínimo por 5 años, ¿no? Pero recordemos que hay una causal que te dice que si no tenemos la contabilidad, entre otros supuestos, las facultades de la autoridad se pueden a 10 años, ¿no? Entonces, recordemos que los pedimentos son parte de la contabilidad. Y no sé si supiste, Raúl, pero hace como 2 o 3 años llegó la autoridad y dijo, a ver, compruébame, digo, en varias empresas, compruébame la legal estancia de estas 3 máquinas, ¿no? Entonces, esa empresa no se lo pudo comprobar, la legal estancia dijo, no tienes el pedimento, tú no tienes la contabilidad, ¡pum!, para abajo el padrón de importadores. No, espérame. Una cosa es que no tenga los pedimentos, no tenga la contabilidad, y otra cosa es que no tenga el de esa máquina en particular, ¿no? Entonces, la autoridad ya le pusieron un freno, te digo, hace 2 o 3 años, pero es su forma de actuar en ocasiones. Entonces, no tienes el pedimento, pues para mí no tienes contabilidad, ¡pum!, le baja el padrón de importadores y eso es una pues, locura completamente que puede matar a cualquier empresa, ¿no? Claro, no, es un punto importante. Y mira, qué bueno que lo traes a colación y de manera rápida, porque la autoridad ya a través de la falta de comprobación de la legal estancia del activo empieza a generar otras detonantes. Hoy en día tenemos que consideran que tienes falta de infraestructura y por lo tanto al tener falta de infraestructura te cancelan la certificación de IEPS, te pueden cancelar el programa IMEX, por ende te pueden cancelar por el crédito fiscal el padrón de importadores, te dan de baja o te desconocen parte de la contabilidad, el retorno de mercancías temporales. Entonces, esto se empieza, señora, a hacer una bola de nieve que ya no solamente es tener el documento para comprobar el activo fijo, ¿no? Sino ya es tener el documento para amparar gran parte de la operación de la empresa
y con ello salvaguardar el negocio, porque ya no solamente es un activo, sino empiezan a detonarse otras consecuencias que pueden llevar a cabo la retención de la empresa. Sí, con otras obligaciones que van de la mano, ¿no? Como ahorita bien comentaste, por ahí hay una lámina que hablaba de la certificación en materia de IBEX, no sé si ya se pasó, que decía eso de la capacidad instalada y de la inversión. Y también recordemos que cada vez que esto se mueva o cambie, tenemos que dar avisos para efectos de esa certificación, ¿no? Hace poco tenemos un caso de una empresa que fabrica un tema ahí de electrodomésticos. Llegó la autoridad y dijo, no, para mí con las máquinas que tienes, para mí no puedes producir lo que es que produces. Evidentemente si lo hace, pues no, la empresa no existiría. Y afortunadamente, pues atendemos empresas que realmente siempre buscan pues cumplir con la como dicen los abogados, con la normativa. A mí no me gusta esa palabra porque se escucha medio rarito, pero bueno, al final de cuentas hay desviaciones, ¿no? Desviaciones con el cambio de ley, con el paso del tiempo, con el paso del personal. Pero sí, como bien comenta Raúl, ahorita estamos hablando de temas fuente que tienen que verse reflejados con otro tipo de obligaciones como la certificación en materia de IBEX, ¿no? Y bueno, platicando un poquito de la NOM 004, es una NOM que busca garantizar que la maquinaria y equipo pues es seguro para el uso de toda la gente que está ahí en la planta, que obviamente la está manipulando, que sea identificada, mantenida y operada correctamente, que cuente con información para su manipulación, que tenga controles que eviten o disminuyan el riesgo de accidentes laborales, pero al final de cuentas las obligaciones para la empresa son, creo que muy sencillas, las voy a poner todas, es etiquetado visible y permanente, manual de operaciones, capacitación de personal, programa de mantenimiento preventivo. Esta bitácora en ocasiones le cuesta trabajo a las empresas tener un control, no del pasado, sino del futuro. Oye, avísame cuándo viene, cuándo no, cuándo yo voy a tener que estar cumpliendo con esto. Quizá la gente de piso sí lo sabe, quizá la gente que la está manejando, ¿no? Pero los que estamos obligados o estamos controlando este tipo de situaciones más allá de la operación de allá abajo de piso, pues cómo lo podemos ir manejando. Y eso, como bien comentaba Raúl, pues hay que gozar y usar la tecnología, al final de cuentas, ¿no? ¿Cómo podemos tener toda una misma plataforma que me permite ir monitoreando todo este tipo de obligaciones, ¿no? Ahora, la relevancia para este control de activo fijo en materia de seguridad laboral, al final de cuentas, es que necesitamos un expediente completo. Y ese va en la mano, independientemente que sea laboral, pues va en la mano también con lo que hemos platicado, ¿no? El pedimento y todo lo que lleva el pedimento. Recordemos que la misma ley aduanera pues, nos establece la obligación de entregar un expediente por cada uno de nuestras operaciones de importación y exportación, pero independientemente de ello, pues yo debo de comprobar siempre la legal estancia de la maquinaria, de los bienes que están en mi empresa, ¿no? Y para esto el 146 te dice, pues pedimento, factura, ¿no? Quizás se ve muy sencillo, pero pues también debemos de comprobar que se cumplieron con todos los requisitos legales para su importación, ¿no? Como tal, la ley no te marca que existen pedimentos ilegales o pedimentos inexistentes, ¿no? Pero al final de cuentas, pues sí que realmente el pedimento esté acorde con las disposiciones fiscales para poder comprobar que está legalmente importado, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los riesgos por no cumplir con esta NOM? Pues, sanciones por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que son multas, a final de cuentas, por temas como etiquetado, manuales, programas de mantenimiento, responsabilidad civil y penal para la empresa por el caso de un accidente laboral, por falla del equipo, y el incumplimiento de autoridades de seguridad laboral o certificaciones de cumplimiento normativo. ¿Y esto por qué lo traemos a la mesa? Reitero, porque la fuente es un levantamiento de inventario. Y ya vamos en la recta final ahorita para que Raúl nos platique un poquito de cómo podemos utilizar la herramienta. Pues simplemente vamos a platicar un poquito qué hacemos de forma muy general, porque es muchísimo más a detalle de levantamiento físico de activos fijos, que nos puede llevar a un proceso de reconstrucción o de regularización por parte de las empresas, es para lo cual tanto Raúl como un servidor pues estamos ayudando desde TRC Group y desde Tintex a las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué implica un levantamiento de activo fijo? Pues desde una planeación, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En zonas? ¿En qué tiempos estimados? ¿Qué se va a estar afectando, no? Y a quién se va a estar involucrando desde el comité que habíamos platicado, auditoría interna, contabilidad, aduanas, ese conteo físico, llevar un orden, etiquetas, folios,
descripciones, condiciones, uso, ubicación. O sea, realmente el levantamiento de activo fijo tiene un arte, tiene una forma, tiene un procedimiento. No es, a ver, déjame mando 3 muchachos y a ver cómo nos va, ¿no? O sea, realmente tiene que ser algo que sea muy, pues muy artesanal, ¿no, Raúl? Al final de cuentas, ¿no? Sí, la realidad es que se debe llevar una metodología y un control específico. No podemos simplemente, como bien comentas, mandar a gente sin conocimiento, porque no solamente es levantar datos, sino es entender el contexto del activo, porque eso nos va a dar pie a una correcta conciliación y control. Y como yo comentaba, mande. No, gracias. Digo, aquí nada más quisiera mencionar algo que justamente con toda la información compartida y para poder llevar justamente un buen control de sus activos, pues es sumarse al tema de la tecnología, ¿no? Que pues juega un papel fundamental en la gestión de los activos fijos, que les va a permitir a las empresas justamente automatizar sus procesos para llevar pues un buen registro, un buen control, la localización, el control de su depreciación y la baja de los activos. Y aquí, Paul, no sé, para ti, en tu experiencia, en la práctica, ¿qué papel juega la tecnología en todo esto? Y creo que la tecnología es el pegamento, ¿no? Que permite unir las distintas piezas del control de activos fijos, ¿no? El no contar con una plataforma tecnológica centralizada, pues justo puede generar, ¿no? Que la información se disperse, se duplique, o se pierda en el camino de gestión y de control, del ciclo de los activos. Entonces, estas plataformas pues deberían de permitir gestionarlo desde el alta, la documentación, ¿no? Fundamental tener un expediente único para nuestros activos y que pudiera gestionarse desde una plataforma, y que también contenga todos los protocolos documentados, ¿no? Y los registros de bajas, transferencias, destrucciones, etcétera. Creo que puede ser muy conveniente definitivamente para las empresas el poder centralizar la gestión en una plataforma tecnológica. Sí, definitivamente. No hay forma de que ya no usamos ese barco, ¿no? Y bueno, para irle dando ya cierre y darle la palabra a Raúl, pues bueno, básicamente los cajones, ¿no? Activo localizado con soporte completo, pero activo localizado con soporte incompleto, activo localizado sin soporte y activo simplemente no localizado, ¿no? Y todos los que habíamos platicado, de los reconstruidos y de los desensamblados o canibalizados, ¿no? Que los canibalizados, pues siempre se va a dar en las empresas desde que yo tengo razón de estarlas visitando, ¿no? Y bueno, a final de cuentas vamos, esto ya lo hemos platicado, esto también. Y bueno, las recomendaciones, realizar el levantamiento de al menos una vez al año, ir actualizando esos inventarios de activo fijo, documentar estos procesos con actas del comité, evidencias fotográficas, resultados consolidados, utilizar herramientas tecnológicas como estamos platicando ahorita, establecer protocolos de regularización inmediata para los activos con inconsistencias. Raúl, ¿vas a presentar? Y así les presento de manera rápida. Dame un segundo, déjame ver. ¿No dice compartir ahí como play? Sí. Mira, no me está dejando. Si tú me puedes dar acceso, pero bueno, en lo que se me habilita, les voy platicando. Bueno, parte de toda esta situación de los activos fijos y con la experiencia que hemos tenido tanto Paul, Marco como su servidor, pues bueno, hemos generado por la necesidad de apoyar a las empresas el poder tener la creación de una plataforma de activo fijo, que lo que busca es poder brindar todo este control. Bueno, a ver, todo este control que, una disculpa, me dice que debo de cerrar la aplicación para poder compartir. Pero bueno, déjenme platicarles. Nosotros hemos desarrollado una plataforma que se denomina CAF, que es Administración y Control de Activo Fijo. Esa es una plataforma que junta todos los elementos que hemos platicado, en donde el principal eje es el compliance a través de la comunicación de las distintas áreas, en donde tenemos mantenimiento, producción, mantenimiento, contabilidad, finanzas, activo fijo, comercio exterior. Lo que busca esta plataforma es poder brindar a través de la tecnología
ese intercambio de información que permita el debido control documental, que permita la debida trazabilidad, la comunicación y el desarrollo de políticas que permitan la gestión correcta de los activos fijos, ¿vale? Esta plataforma es una plataforma web que además cuenta con aplicación en dispositivos móviles y que permite establecer estos procedimientos para que desde el arribo, incluso en la aduana o al arribo del almacén, pueda llevar una trazabilidad hasta el momento que sea instalada dentro de tus instalaciones e incluso darle continuidad a través de bitácoras de mantenimiento, códigos de QR, fotografías, localización y demás datos, ¿vale? Si nos los permiten, creo les podremos mandar una presentación. Ahorita por cuestiones técnicas no me está permitiendo compartir la presentación, pero bueno, es una herramienta que he tenido la oportunidad de poder compartir junto con Marco, incluso Paul, tener sus comentarios bastante valiosos y de ello retroalimentar para el día a día, ir mejorando en este control, no solamente desde la parte consultor, sino de la parte de la operación dentro de la empresa. Correcto. Muy bien. ¿Quieren que hagamos preguntas? A ver qué tenemos por aquí. No sé. ¿Me podrán enviar información y colgar una sesión? Con gusto, los dejo mis datos. ¿Tú puedes ver, Miri? No, no me permite ver las preguntas. Que si en esa plataforma se puede calcular la prestación fiscal. Sí, podemos calcular depreciación fiscal. La contable puede ser de manera lineal o puede ser a través de depreciaciones, bueno, también aceleradas y conforme a la NIF, también decrecientes. Y también viene la depreciación aduanal. Perfecto. Bueno, aquí están pidiendo recomendaciones de software. Pues bueno, Raúl nos puede ayudar con eso. Luego dice, Raúl comentaba al inicio un tema sobre que los ingenieros de una empresa, me choca, se ve bien quieto. Es que lo veo en un rengloncito. No le hago más. Espérame. No sé, no lo puedo ver, es que lo veo en un rengloncito. Pero bueno, vamos a hacer esto. El sistema nos permite tener un reporte de todas estas preguntas. Podemos compartirlas con todos los expositores y darles una retroalimentación a la brevedad posible para poder, pues, que no tengan ninguna duda al respecto. Y si quieren ver el software de Raúl, pues Raúl puede hacer una demostración al respecto, ¿no? Son las 10:03 de la mañana, entonces creo que ya es hora de despedirnos. Es que siempre a la hora va bajando la gente, porque sabemos que tienen otras juntas y estamos llenos de webinaritis. Y bueno, pues no sé, no me queda más que despedirnos. No sé, Raúl, Paul, Miri, ¿quieren dar algunas palabras de despedida? Pues Sí, de mi parte, sí, bueno, adelante. No las damas. Sí, Miriam. Muchas gracias. Pues muchas gracias por su participación, Raúl, Paul. Gracias por sus recomendaciones, muy importantes para ponerlas en la práctica. Esperemos que pues la información compartida haya sido de utilidad. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Que tengan buen día. Paul, muchas gracias por acompañarnos. Agradecer rápidamente por la invitación y creo que nos llevamos mucha tarea importante concientizar a la organización sobre este tipo de obligaciones y ponerse a trabajar para mantener esto en orden, ¿no? Que es un tema importantísimo para todas las empresas. Muchas gracias. Gracias a ti, Paul. Raúl. De mi parte, Marco, equipo Tintax, agradecerles la invitación. Es un gusto y un honor siempre participar y estar con ustedes en este tipo de alianzas. Agradecer a todos los asistentes. Nos llevamos comentarios muy interesantes de Marco, de Miriam, de Paul. Creo que, como dicen, hay mucha chamba que hacer. Hay que cuidar el activo fijo porque hoy más que nunca la autoridad lo que quiere es recaudar y eso es un foco de recaudación, ¿vale? Es un riesgo latente. Muchísimas gracias, Marco. Pues gracias a todos, nos despedimos. Que tengan un excelente, ¿qué es hoy ya? ¿Miércoles? No, martes. No, martes, espérate. No, es que yo me voy de vacaciones mañana, así que hoy es mi último día. No, ahorita voy a un tema ahí de mi hijo de
pues no es graduación, pero va a dar un evento, pero pues bueno, creo que le van a dar un diploma por pronto pago, porque no sé qué más. Pero bueno, nos despedimos. Gracias a todos. Está bien, Y como gracias. ya es costumbre, Hasta luego. les mando un beso libre de impuestos. Hasta la próxima.